a través de un valor o una, pues aquí coloca los ejemplos de valor de cambio, de valor de mercado. Entonces por eso se entienden pues daños pecuniarios, o sea, se establecerían a partir de ese criterio. Por el contrario, los no pecuniarios son los que no se pueden contabilizar o darle un valor porque son intangibles, como es el caso del daño moral. Entonces, estos no tienen un valor económico o un valor de cambio. Perfecto, es eso. ¿Qué me hace que el daño sea pecuniario? Que tenga un valor de cambio en el mercado. ¿La vida tiene un valor de cambio en el mercado? No, no tiene. Entonces, por la vida yo voy a pedir perjuicios inmateriales. Puedo pedir daño moral, daño a la salud, daño a bienes constitucionales y convencionales desde el punto de vista de los perjuicios inmateriales. Pero tiene unas consecuencias de un no embolso o una pérdida económica en relación con el daño emergente y el lucro cesante. Pero en realidad la vida no tiene un valor de cambio. Te puedo indemnizar para darte una compensación por la muerte. Pero esa compensación por la muerte no vale lo que vale la vida de tu familiar querido o lo que vale tu vida. Es una compensación que se intenta ser aproximada desde un punto de vista de justicia y equitativo de lo que vale una muerte. ¿Cuánto vale un muerto? 100 salarios mínimos. En el mayor grado de expresión. Regálame la lectura del cómo es que es de la diapositiva, por favor, Sebastián. Frente al daño inmaterial, con la independencia que se indemnicen con dinero, la indemnización pecuniaria no equivale al derecho lesionado. Pueden dar 100 salarios mínimos legales porque me matan a mi papá, pero eso no es equivalente del dolor sufrido. Lo que sucede es que allí tiene aplicación los aforismos: las lágrimas no se monedean, pero es mejor pasar el dolor con pan que sin pan. Henao J. El daño. Estos aforismos los cita Henao, no son de Henao, están sacados de la doctrina clásica de los hermanos Massot, del profesor Díez Picasso y de los clásicos de Tomás Ramón Fernández y todos estos administrativistas de antaño con los cuales se han formado los grandes clásicos colombianos. Los 100 salarios mínimos no equivalen a la muerte de mi papá, pero es una forma de compensación por esa muerte. Y aun cuando no van a llevar al estado anterior que estaba, es decir, no lo van a revivir, es mejor, porque las lágrimas no se monedean, el dinero no me va a solucionar el problema, es mejor pasar esa pena con dinero que sin dinero, es decir, con pan que sin pan. Es a lo que hace referencia esta, esta mecánica. Daniela, regálame la lectura de la diapositiva. De tal suerte que en los eventos de daño inmaterial en donde no se puede volver las cosas al estado anterior, lo que se hace es compensar. Anteriormente, la fijación del daño no pecuniario era arbitrium judice, al arbitrio del juez. Sentencia de unificación de perjuicios inmateriales, Dr. Hill. Intenta eliminar el arbitrio judice. Listo, entonces tenemos que, frente a algo que no tiene un valor de cambio, yo no te puedo indemnizar por eso, porque ¿cómo te indemnizo la muerte de tu mamá, de tu papá, de tu hermano? Es imposible. Lo que puedo hacer es compensártelo, porque no tiene un valor de cambio, que compensación es distinto a indemnización. Cuando yo te indemnizo, yo te estoy tratando de reparar por un valor de cambio de algo que te generó, de ese perjuicio que te generó y tiene un valor de cambio, pero compensar es que yo trato de, en la manera de lo posible, mitigar ese daño con una compensación, con una entrega económica para llevar a un estado de mejoría ese daño. Entonces son dos situaciones distintas, el indemnizar y el compensar. Entonces nos dice que anterior al 2013, de la sentencia de unificación del Consejo de Estado de Gil, todo se hacía
a través de arbitrio judice. Entonces el juez, si salía un juez loco que te quería dar 10 salarios mínimos porque ese día estaba rebotado, no, hombre, yo que le voy a dar más plata a este man, mira, calcule poco de plata que se está ganando en el proceso y le voy a dar más plata con prejuicio moral. Como dicen algunos jueces, mucha plata para el abogado, mucha plata para los demandantes. Vamos a darle 10 salarios mínimos, vamos a darle 5, vamos a darle 3. A este sí le vamos a dar 100, a este vamos a darle más de 100, vamos a darle 200. Entonces, para que esa situación no se presentara, se sacó la sentencia de unificación, donde se distribuye y se parametriza cuántos recibe una persona, eso por unas tablas, cuántos recibe una persona por cada daño moral en cada modalidad. Imagino que ya han utilizado bastante esa sentencia de unificación. Daniela, regálame la lectura del daño material. Daño material. Aquellos que recaen sobre derechos de naturaleza económica con valor de cambio con precio en el mercado. Esos daños pecuniarios pueden ser de dos maneras: daño emergente o lucro cesante, teniendo en cuenta el artículo 1613 y 1614 del Código Civil. Listo, entonces léete el 1613 del Código Civil. A prender el fuego, que ya estoy. Ya lo estoy buscando. Artículo 1613. Indemnización de perjuicios. La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento, exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente. Artículo 1614. Daño emergente y lucro cesante. Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento. Y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o cumplido imperfectamente o retardado su cumplimiento. Listo, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos indica que es el daño emergente? ¿Y qué nos indica que es el lucro cesante? ¿Qué podemos entender del daño emergente? Doctor, el daño emergente es aquel perjuicio que se causa desde el momento del daño hasta el momento en que se presenta la demanda, si no estoy mal. Y el lucro cesante es aquel, digamos, ingreso que deja de percibir la víctima como tal del daño. Bueno, en el segundo está bien. En el primero, el daño emergente son la situación que se presenta al momento de el daño y todas las situaciones en que debo incurrir, todos los gastos en que debo incurrir para la reposición de ese daño. Ejemplo, el daño emergente, si a mí me atropellan, es el pago de la clínica, el pago del médico, la factura del pago del médico para que me peguen el fémur, las terapias de rehabilitación, los medicamentos, las radiografías, terapias complementarias, todo eso va a ser daño emergente. Lucro cesante es el no embolso que yo voy a recibir. Es decir, mientras acá es un desembolso, ¿qué es un desembolso? Mierda, me estoy metiendo la mano al bolsillo para pagar, para sacar. Ese es el daño emergente. El lucro cesante es un no embolso. Mierda, no tengo la posibilidad de seguirme metiendo al bolsillo un billete que yo me metía con ocasión de eso que me pasó. Isa, regálame la lectura de la diapositiva. Hay daño emergente cuando un bien económico, dinero, cosas, servicios, salió del patrimonio de la víctima. Por el contrario,
Hay lucro cesante cuando un bien económico que debía ingresar en el curso normal de los acontecimientos no ingresó ni ingresará en el patrimonio de la víctima. Es decir, mientras el daño emergente es un desembolso, el lucro cesante es un no desembolso. Lo que usted acaba de explicar, doctor. Un no embolso. Desembolso me lo saco del bolsillo, no embolso no me lo puedo embolsillar. Así de sencillo. Esa es la diferencia entre el daño emergente y el lucro cesante. Entonces, habrá una clasificación de daño emergente. Daño emergente cristalizado en personas por muerte y lesión y daño emergente cristalizado en bienes por destrucción total o parcial. Daño emergente cristalizado en personas por muerte. En estos casos tendrá como daño emergente todos los egresos patrimoniales y las obligaciones contraídas a causa de la muerte, merma el activo o incrementos del pasivo, sea para la herencia o sea para cualquier víctima en general. Ejemplo, ¿quién me regala la lectura de la diapositiva? Sebastián. Ejemplo, demandante, me gasté 1.000.000 enterrando a mi muerto, 2.000.000 comprando el ataúd y 3.000.000 pagando la misa. Vienen parientes de distintas partes, eso es daño generado por la muerte. La diferencia es el carácter personal quien lo paga, acá todo marca. Esto es un daño emergente pasado. Defensa de la entidad. En estricto sentido, no se debería pagar todo el ataúd, sino una parte. La persona de todas formas tenía que morir. Sentido uno se va a morir. Argumento va, argumento viene. El man se murió, págame el ataúd, son 2 millones el ataúd, el muerto, tal, los gastos en que se incurrió en la muerte. Compadre, yo soy la defensa, te voy a excepcionar, nada más debería pagarte un porcentaje del ataúd porque igual tú te ibas a morir. Un porcentaje de los gastos del entierro porque igual a ti también te tenían que enterrar. Entonces, esto es como la aplicación del principio de mitigación del daño. Va y viene, va y viene. Tú tienes un argumento, yo te encuentro argumento. Tú me argumentas, yo te excepciono. Entonces, ya ahí el juez decidirá. Sebastián, regálame la lectura. Ejemplo, mis muertos fueron enterrados en la zona X de la Sierra Nevada de Santa Marta. Me tocó contratar topógrafos que fueran a buscar mis cadáveres. En un accidente de aviación los cadáveres quedan esparcidos por toda la montaña y no se puede llegar sino en helicóptero y hay que contratarlo. Todo gasto debe ser proporcional al estatus y a la cultura de la víctima, pues si no sería hipotético. Si la víctima ganaba un mínimo, no va a comprar un ataúd de 200 millones en caoba traído de Italia y un traje para el entierro de 60 millones diseñado por Salvatore Ferragamo, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Listo, en este caso, mierda, si el man se gana un mínimo, no va a hacer esa vaina. Un ataúd de 200 millones de barras tallado en caoba de Italia con los mejores talladores y traen a un tallador para que haga el cajón, lo miden primero al man y empiezan a buscar los maderos de los mejores cedros y de la mejor caoba que hay en el mundo y tal, y le hacen el ataúd y le ponen un entero de Salvatore Ferragamo y tal, con unos zapatos Salvatore Ferragamo para la muerte. Eso no lo va a hacer una persona que se gane el mínimo. Pero el día que se muera Luis Carlos Sarmiento Angulo, de pronto el ataúd vale más de los 200 millones de pesos y el entero que le van a poner vale más de los 60 millones de pesos. O por ahí pudo haber pasado. Entonces los gastos deben ser proporcional al estilo de vida de la víctima, a su estatus y la forma de probanza de ellos. Ahora, si ¿cómo es que es? Pudiendo la víctima comprarlo, según su estatus no estaba a hacerlo. Entonces es poco probable que te indemnicen esa situación. Doctor, pero una pregunta. Si quien incurre en el gasto es un familiar adinerado y pues cubre todos esos gastos a esa medida. Se puede pedir, claro que sí. Porque el familiar está acreditando la posibilidad de que sí lo tenía. Sí, o sea, no me podrían excepcionar pues, digamos, esta premisa de
de que sea Yo te proporcional al puedo, gasto. párale bola, yo te puedo excepcionar lo que sea. Si tú me demandas a mí, yo te voy a contestar la demanda y te voy a excepcionar. Ahí el punto es que tú trates de convencer al juez de que la excepción que tú le estás planteando tiene más peso que la pretensión que él te está planteando. El demandante plantea pretensiones, el demandado plantea excepciones. Entonces tú tienes que convencerlo de que tu excepción tiene más fundamentación teórica, jurídica o probatoria que la pretensión de él. Entonces ya eso va a ser un punto de discusión al momento de trabar la litis en la audiencia inicial o cómo es que es, o al momento de resolver el problema jurídico en la sentencia. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, sí se puede. Tú lo puedes hacer, tu tío rico te pagó los gastos del funeral y llevó ¿cómo es que es? A Vicente Fernández a que te tocara, ¿cómo es que? Eh, esta canción, Mujeres Divinas, cuando murió tu mamá y llegó Vicente Fernández a tocar Mujeres Divinas, pero era tu tío rico el que lo hizo y tú tienes forma de probar eso, te tienen que reconocer eso, porque está aprobado en el expediente. Entonces, este ejemplo de cómo es que es del avión o del helicóptero que cae en una zona, se esparcen los cadáveres y me toca buscar los topógrafos y tal la vaina, todo eso se debe reconocer. De todas formas, hay que tener en cuenta que debe ser proporcional al estatus de la víctima y la cultura. ¿Qué propone el demandante? Págame todos los gastos en que yo incurro por el daño emergente de mi muerte. ¿Qué excepciona el demandado? Los gastos deben ser proporcionales y bajo tu estatus esto no era proporcional y te lo voy a excluir y esto no te lo pago o no te lo debería reconocer el juez. Entonces, argumento va, argumento viene, pretensión va, excepción viene. ¿Está claro así? Sí, señor, muchas gracias. Sí. Listo. El daño emergente cristalizado en personas por lesiones. ¿Quién me regala la lectura? Daño emergente cristalizado en persona por lesiones. En los eventos en que la víctima sobrevive, se puede sentar la regla que enuncia que todos los gastos necesarios para el restablecimiento de la salud de la persona son daño emergente, es decir, gastos médicos, operaciones, transporte, etc. Creo que eso está claro, ¿no? ¿O tienen alguna duda sobre eso? No, creo que está claro. Listo. Los gastos que se pagan a un abogado, eso es daño emergente. La lógica aquí es que no existe exclusión del principio de ningún tipo de daño emergente en caso de lesión de persona por el sistema jurídico. La regla es la razonabilidad, no de principio. No es ir a contratar una flotilla de aviones para ir a buscar los restos de la persona. En el ejemplo del avión o cómo es que es del helicóptero que se cayó y quedaron esparcidos los cuerpos. La jurisprudencia en derecho comparado es más eficiente y cubre más. Entonces, claro, si mi familiar está perdido, yo voy a incurrir en todos los gastos necesarios para recuperar a mi familiar. Pero te está diciendo, hey, tiene que ser proporcional y razonable. Tú no vas a contratar a toda la flotilla de aviones que está ahí cómo es que es en el aeropuerto Ernesto Cortizo o en el aeropuerto de Santa Marta para ir a buscar a tu familiar, porque eso es desproporcional dependiendo a tu estatus de vida. El daño emergente cristalizado en bienes por destrucción total. ¿Quién me regala la lectura? Isa. Daño emergente cristalizado en bienes por destrucción total. El daño emergente está constituido por lo que se llama valor de reemplazo. En muchas ocasiones, la prueba pertinente es el peritaje para establecer los valores de los bienes destruidos. El valor de reparación no puede ser superior al valor de reemplazo, porque haría inflacionaria la indemnización. Listo, entonces el daño emergente por destrucción total de bienes, entonces va a ser por el valor total del bien.
Me dañaste una Prado 2020 que vale 250 millones de pesos, págame mi Prado de 250 millones de pesos. Pero en ningún caso, mierda, el valor de la reparación de la Prado, se le dañó el motor, pero esa Prado era importada, no era la nacional y toca ir a buscarlo allá a Japón el motor, y entonces el motor vale 300 millones de pesos, que vale más la importación, los papeles, termina valiendo más el repuesto que el carro. Entonces el valor de la reparación no puede ser superior al valor de reemplazo. Ejemplo, regálame la lectura, Isa. Ejemplos. El bien que ha sido incendiado tiene derecho a la indemnización en dinero para adquirir un bien semejante. Esa es la noción del valor de reemplazo. Tener el dinero suficiente para adquirir un bien semejante al que se tenía. La misma lógica se emplea cuando el bien inmueble ha sufrido una inundación o cuando fue ocupado por un trabajo público o por una invasión. Porque en tales hipótesis el perjuicio sufrido por la demandante puede asimilarse a una expropiación. Listo, ahora que tú inclusive hablas sobre eso, imagínate una ocupación pública de carácter permanente. En esto, ¿ha fallado de eso, Isa? No, doctor, de ese tema no me ha tocado. Bueno, léete el artículo para que sepas el día que te toque, para que sepas y te lo anotas ahí. Dígame. No, lo que pasa es que con tanta vaina, tanta norma, a veces se me pierden los artículos. Listo, dice, léete el artículo 191 del CEPACA. CEPACA. $191. 191, sí señor. Ya, que está descargando, doctor. 191. Te lees el 190 y el 191. Listo. Bueno, 190, deducción por valorización. En la sentencia que ordene reparar el daño por ocupación de inmueble ajeno, se deducirá del total de la indemnización la suma que las partes hayan calculado como valorización por el trabajo realizado, a menos que ya hubiere sido pagada la mencionada contribución. Esta clase de procesos, cuando se condenare a la entidad pública o a una privada que cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada del inmueble, la sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio. Ahora léete el 191. Transmisión de la propiedad. Si se tratara de ocupación permanente de una propiedad inmueble y se condenare a una entidad pública o a una entidad privada que cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada, la sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio. ¿Qué entiendes tú por ese artículo 191? Porque, aquí en este caso, si se llegara a condenar a una entidad pública por la ocupación permanente de una propiedad inmueble, o sea, el valor de la ocupación, el valor de lo ocupado puede, se resarce con la sentencia
protocolizada, la cual obra como título traslaticio de dominio. Párale bola, si te están ocupando el inmueble en forma permanente y te están indemnizando por la ocupación permanente, prácticamente te están comprando el bien inmueble. Tú no puedes pretender como demandante que si tú tienes un lote de 500 metros cuadrados y te lo ocuparon permanentemente por la construcción de una obra pública, cobrar por que te indemnicen por la ocupación permanente y todo lo que de ello se deriva, pero además quedarte con el dominio del inmueble, no, porque te están indemnizando en virtud de la ocupación permanente. Entonces, si tú eres la demandada, ¿qué tienes que pedirle al juez? En el evento de que te condenen, aplíqueme el 191 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que me indique en la sentencia que esa indemnización por concepto de ocupación permanente, claro está, tiene que ser una ocupación permanente y la indemnización debe ser proporcional al bien que le están quitando, lo que vale el bien, para que se pueda ordenar como título traslaticio de dominio. Me indemnizaste por una ocupación permanente porque definitivamente tú como Estado no te vas a salir de ahí porque lo necesitas para el ejercicio de tu obra pública o el bien general. Me indemnizas, pero yo tengo que hacer título traslaticio de dominio, es decir, ya el dominio no será mío en relación con ese predio, sino que pasa en cabeza de la administración pública. ¿Cómo? La sentencia constituye título de traslaticio de dominio en un resolutivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 191, la presente sentencia constituye título de traslaticio de dominio respecto del demandante tal a la demandada tal. Para lo pertinente, la accionada hará el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos, según el caso. Entonces, estas son cositas que hay que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí. Listo. Daño emergente cristalizado en bienes por destrucción parcial. Ya no será el valor de reemplazo, sino el valor de reparación. El juez reconocerá como daño emergente el valor en dinero de las reparaciones necesarias para que el bien vuelva a cumplir la función anterior al hecho. ¿Quién me regala la lectura de la diapositiva? En lo que tiene que ver con los bienes inmuebles, encontramos las siguientes normas que limitan a criterios objetivos el valor de los bienes inmuebles. Primero, la ley 388 del 97. Segundo, el decreto 1420 del 98. Tercero, la resolución número 620 del 2008 de Agustín Codazzi. Cuarto, la ley 1673 del 2013. Ejemplo, si uno pide un peritazgo en caso de una destrucción de un bien total o parcial y el peritaje está muy inflado, el sustento para atacarlo es esta resolución. No solamente se tiene en cuenta en este caso el valor de la reparación, sino todos los gastos que se hayan generado a partir del hecho dañino. Listo, entonces estos criterios son los que debe tener también en cuenta el juez, aparte de las pruebas que están en el expediente para poder determinar el valor real del inmueble. Hay muchos jueces que terminan dándole por la cabeza a los demandantes e indemnizando por el valor de cómo es que del avalúo catastral, pero el avalúo catastral solamente hace referencia al valor que tiene el Estado para el pago de impuestos, pero el avalúo catastral no es el valor comercial. Mínimamente se presume que el bien inmueble vale el doble de lo que vale, que el avalúo comercial es el doble de lo que vale el avalúo catastral. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta al momento de la indemnización, porque hay jueces que por estar mochando dicen, no, hombre, mucha plata, vamos a sacarlo por esto, no, hombre, mucha plata, esto, no, tal, y empiezan a mochar a la gente y no es así. Entonces, tengan en cuenta eso. Bueno, ya la clase está finalizando. Quiero que vean los textos que pueden utilizar, inclusive no solo para la clase, sino para su ejercicio profesional. Son estos dos textos. Estos son los dos textos míos, donde está todo esto que les estoy planteando, que les estoy comentando. Acá está todo esto.
Estos dos textos son los dos tomos de responsabilidad que ustedes deben, si a bien lo tienen, lo deben adquirir o lo pueden adquirir, lo pueden buscar en la Librería Nacional, ahí están esos textos, y pueden, ¿cómo es que es? Tener una profundidad mucho mayor sobre el tema, y les va a ser, eso es un libro de consulta que les va a ser muy útil, y está explicado clarito, así como yo hablo, con ejemplos, con cosas diarias, así está eso. Entonces les recomiendo que si tienen la posibilidad, compren el texto, vayan a la Librería Nacional y lo tengan porque les va a ser de mucha utilidad. Y bueno, voy a mandarles además las dos sentencias, las sentencias transversales para que todos las tengan, que también que fue el acuerdo que llegamos para hacerlo la próxima clase. Entonces vamos a buscar las otras sentencias. Bueno, la de Electricaribe pesa mucho, entonces les voy a mandar en un enlace para que la puedan descargar. Este es el enlace de la sentencia de Electricaribe. ¿Y cuál es la otra que les había dicho que es súper importante que también se lean? Doc, si también puede enviarnos la foto de los libros que salió pues pequeño en la imagen que nos mostró. Bueno, ya se las envío enseguida. No es por presumir, pero actualmente de los mejores textos y más actualizados en responsabilidad son estos dos textos que ustedes pueden encontrar. Textos que están completos con todo el esquema y el temario de responsabilidad, ilustrados, que les van a servir para lo que necesitan, para litigar, y el que es funcionario de la rama, el que está proyectando sentencias, el que está fallando, también lo va a necesitar porque eso es lo que es. Entonces, bueno, y ahí les mandé también las fotos de los libros. Vamos a ver eh, presentación tal. Ah, bueno, aquí tengo una. Voy a mandar la sentencia de la rotura del canal del dique.
Listo. Cuando empecemos a trabajar el tema de la imputación, vamos ya ahora que salgamos del tema del derecho de daños, empezamos a trabajar las sentencias relacionadas con la imputación. Entonces, estas dos sentencias también las tienen que preparar porque les voy a preguntar no solo de las dos sentencias que van a exponer, que es su trabajo, sino de estas dos sentencias que son para todo el mundo. Entonces vamos a las sentencias de... Listo, les voy a mandar una sentencia también de donde me revocaron parcialmente el Consejo de Estado me revocó parcialmente una sentencia dos sentencias que saqué yo, cuando estaba en el Tribunal Administrativo de La Guajira. Estas son sobre la voladura del gasoducto de Promigas, en donde se le aplicó artículo 90 a una entidad pública y dice el Consejo de Estado, caca no toque. Artículo 90 para el Ministerio y las demás entidades públicas. 2341 para las entidades privadas, así sea que presten funciones públicas. Entonces, este es interesante para determinar las competencias y sé que les van a servir. Entonces, se las voy a mandar también. Entonces, estas tres sentencias también tienen que tenerlas leídas. Listo, entonces, ahí están los documentos, se los acabo de pasar a Daniela. Pueden ir trabajando todo el fin de semana. Hasta la próxima sesión vamos a ir exponiendo en orden de la lista. Ahí también está el orden, se lo mandé a Daniela. Como les digo, para que tengan un mayor apoyo, pueden comprar el libro o pueden buscarlo de alguna manera. Hagan el trabajo, porque la próxima clase vamos a tener la retroalimentación de lo que ustedes van diciendo y de lo que yo voy explicando. Y ahí vamos organizando. En ese sentido, les deseo un excelente fin de semana, disfruten, descansen y nos vemos la otra semana. Un fuerte abrazo. Profesor, disculpe,